Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 6 de los Gálatas. Voy a dar lectura al versículo 14 y al 15. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, en la predicación de hoy es todo un reto para mí. A veces hay ciertos aspectos del Evangelio que nos son muy difíciles de explicar y que son importantes para la vida del creyente. Este es el caso de la predicación de esta tarde. Pero confío en que el Señor nos va a dar gracia para poder ministrar. Bien, el Evangelio, hermanos, que son las buenas nuevas de salvación, nos muestra la redención que Dios ha traído en Cristo para nosotros, para salvarnos, para hacernos pueblo suyo y para librarnos de lo que nosotros éramos. El corazón del Evangelio se enmarca en la encarnación de Cristo y en su muerte y en su resurrección. Estos son los aspectos que marcan la tónica del Evangelio. Pablo, en alguna ocasión, cuando iba a predicar a los corintios en esa ciudad de Corinto, sabía que era una ciudad que, como la mayoría de las ciudades griegas, pues había mucha sabiduría humana. Y él hace a un lado toda preocupación para predicarle a un público como el de los corintios. Y entonces dice: yo me he propuesto no predicar otra cosa, no enseñar otra cosa, en un sentido diciendo sino lo que el Evangelio enseña: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que la fe de los que crean no venga y se fundamente en la sabiduría humana, sino en lo que despliega la muerte y la resurrección de Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios. A ellos mismos les dice que este Evangelio, para los que no creen, les es una locura, y para los judíos les es un tropezadero. Pero a quienes les ha sido revelado este Evangelio, no es otra cosa sino poder y sabiduría de Dios. Y este Evangelio nos ha sido revelado a nosotros, nos ha sido dado a nosotros, nos ha sido regalado por Dios a nosotros. Y viéndolo desde la perspectiva de la cruz, ahí está ese acontecimiento único y eterno, donde Jesús nuestro Señor viene a hacer dos cosas principales en la cruz del Calvario. Una, tomar nuestro lugar. Hace un sacrificio vicario. El lugar que usted y yo merecíamos, Él lo toma. Y no solamente toma nuestro lugar, sino que se convierte en un contenedor de nuestros pecados, de los pecados de toda la humanidad y de los pecados de aquellos que antes y después de la cruz habrían de ser llamados a ser el pueblo de Dios, de los que Dios había escogido antes de la fundación del tiempo. Dios es esa copa, Jesús es esa copa en la que Dios puede vertir los pecados de toda la humanidad. Y puede vertir los pecados de toda la humanidad en el Calvario por una razón: porque el Calvario abre el espacio y el tiempo
y da entrada a la eternidad. Y entonces este es un hecho eterno. Desde la eternidad, Dios presenta en el tiempo, el espacio, la cruz, y es así como puede tomar los pecados de quien aún no habíamos nacido y tomar los pecados de quienes ya habían muerto. Y entonces hacer a su Hijo la copa de toda esta miseria y de toda esta maldad, y que Él tome nuestro lugar y reciba el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Él murió por nuestros pecados, y el castigo que nosotros merecíamos por nuestras iniquidades, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Pero este es un aspecto solamente de la cruz. Hay otro aspecto mayúsculo también, donde la cruz se nos presenta, por decirlo de alguna manera, como el arma de destrucción masiva más grande que ha existido. Pues en la cruz Dios no solamente toma el pecado y lo juzga, sino que también hace que Cristo sea el contenedor de toda una creación caída de manera cósmica. Es decir, en Cristo Dios hace que es el contenedor de todo lo que tenemos a la vista. La Biblia llamará a este reino caído la vieja creación. La vieja creación. De tal manera que en Cristo todos los gobiernos, todos los poderes económicos, políticos, sociales, culturales que han existido a través de toda la historia de la humanidad han sido puestos en Cristo y juzgados. De tal manera que cada hombre ha sido también puesto en Cristo y juzgado. Y nosotros como pueblo de Dios, la Biblia nos enseña que nuestro viejo hombre, es decir, todo aquello de nosotros que pertenecía a la vieja creación, ha sido puesto con Cristo y también ha muerto juntamente con Él, como ha muerto toda la creación de manera cósmica, completa, total. Este es un aspecto que a veces me cuesta trabajo enseñarle a la iglesia y que lo entienda. Y es muy importante que la iglesia entienda este aspecto, y no me canso de repetirlo por las implicaciones mayúsculas que tiene este hecho. Entender que toda la creación llegó a su fin el día que Cristo murió. ¿Sabe usted ese hecho? ¿Conoce usted ese hecho? ¿Sabe que Jesús cuando murió le dio fin a todas las cosas? De otra manera no tendría sentido el pasaje de 2 de Corintios 5:17, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, dice, pasaron. Y no tendría sentido pasajes como el de Colosenses, donde dice la Biblia que Dios nos ha trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Para que Dios pudiera levantar las cosas nuevas, tenía primero que dar fin a las cosas viejas de manera total. No hay un solo aspecto macro o microscópico de la creación que no haya llegado a su fin en Cristo. Y podemos decir que incluyendo ese fin cósmico de todas las cosas, también ahí está tu fin. Tú moriste juntamente con Cristo. Tú moriste juntamente con Cristo. Esta es una pregunta que Pablo hará a través de los evangelios de manera reiterada,
como una pregunta, ¿cómo se dice? Retórica. Pablo le pregunta a los Gálatas, Pablo le pregunta a los romanos, Pablo le pregunta a los colosenses, Pablo le pregunta a los efesios, si saben que han muerto juntamente con Cristo. Y se los pregunta porque se los ha enseñado gráficamente. Y entonces es una pregunta retórica donde todos pueden decir, amén, yo morí juntamente con Cristo. Yo sé que mis pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Y segundo, que yo morí juntamente con Cristo. Esta es la propuesta del Evangelio, hermanos, en sí. Hacer de nosotros que éramos parte de la vieja creación, una nueva creación. Porque no solamente morimos juntamente con Cristo, sino que al tercer día, cuando Cristo se levantó de la tumba, fuimos identificados también con Él en su resurrección, y por tal razón cada uno de nosotros podemos mirar nuestras vidas como parte de una nueva creación. Si alguno está en Cristo, no dice el pasaje nueva criatura es, sino hablando del aspecto cósmico de la salvación, donde Dios no solamente salva al hombre, sino también salva esta tierra, trayendo cielo nuevo y tierra nueva. Dice que somos nueva creación, no nueva criatura. Es decir, que nosotros participamos el día que Cristo resucitó y el día que Cristo levantó una nueva era en oposición a la vieja era, el día que Dios levantó una nueva creación en oposición a la antigua creación, el día que Dios levantó a un nuevo hombre en oposición al viejo hombre, a una nueva sociedad en oposición a la sociedad caída. Ese día que Él resucitó, nosotros participamos de esta realidad. Este es, mis queridos hermanos, no el testimonio que yo doy, sino es el testimonio que Dios da de cada uno de ustedes que fueron escogidos antes de la fundación de los tiempos para participar de la gloria de Dios en plena santidad. Y Dios dice que aquellos que Él escogió, ahora en el tiempo y en el espacio, han venido a participar de su muerte y de su resurrección, y por tal motivo son una nueva creación. Es como si el cielo, hermanos, hubiera invadido la tierra. Es como si lo eterno hubiera invadido lo temporal. Es como si lo espiritual hubiera venido a hacer guerra en contra de lo material. Es como que el reino de los cielos se ha acercado y está en guerra en contra del reino de las tinieblas. Y en la cruz y en la resurrección se establece la victoria del reino de los cielos. Hay cosas hermosas que estos dos hechos hablan de nosotros y que nosotros debemos de creerlas, porque son el criterio de Dios y son el testimonio de Dios de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Tú eras un enemigo de Dios. Hoy eres familia de Dios. Tú eras advenedizo y ajeno a las promesas del pacto. Eras un incircunciso. Pero hoy eres parte del pueblo de Dios. Tú no participabas de la liturgia, de la adoración a Dios. Pero hoy no solo participas de la liturgia de la adoración a Dios,
sino que eres el templo de Dios, donde Dios habita y mora. Todas estas cosas han venido a marcar un cambio radical en tu vida. Y vaya que eso es una sorpresa. Vaya que hay que poner atención a lo que Dios ha hecho de nosotros y a lo que Dios dice de nosotros. Y hay que creerlo por medio de la fe. ¿Por qué hay que creerlo por medio de la fe? Porque no lo tenemos a la vista. Y aquí viene un conflicto. Y a veces es muy difícil explicar este conflicto, hermanos. La Biblia dice que todos mis pecados fueron pagados y que mi problema con el pecado llegó a su fin en la cruz del Calvario. También la Biblia dice que todo lo que yo era referente a la vieja creación, mi viejo hombre y mi carne, murió juntamente con Cristo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no tenemos que seguir luchando con los pecados, con nuestro viejo hombre, con el mundo, con el diablo y latentes a la muerte? Pareciera que hay una contradicción entre lo que Dios dice de mí, entre lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que yo experimento en esta vida. Si somos honestos, debemos de entender que todos los días pecamos. Debemos de entender que todos los días hay una lucha con nuestro viejo hombre. Martín Lutero, de alguna manera sarcástica, diría: yo no sabía, lo digo en las palabras que dijo Martín Lutero, que el maldito del viejo hombre sabía nadar y que no se había quedado en las aguas bautismales muerto. Porque parece que hay una contradicción. Y entonces a nuestra vida nos asalta una duda. El diablo, que es el gran engañador y que es un mentiroso y que ha consagrado su vida a torcer la palabra de Dios y, torciendo la verdad de Dios, engañar al pueblo de Dios, asiste muy puntualmente cuando el enemigo más grande que nosotros podemos tener se manifiesta. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande que usted tiene? No está fuera de usted, está dentro de usted, y es su viejo hombre. Y cuando él se manifiesta, y se manifiestan esos actos de pecado, entonces el diablo asiste muy puntualmente para acusarlo y decirle que si usted no puede ajustarse a lo que Dios dice que usted es, entonces usted no es. Y entonces lo único que es un gran hipócrita. Porque usted no se puede ajustar a lo que Dios es, a lo que Dios dice que usted es. ¿Y en cuántos de nosotros, durante cuánto tiempo, no ha tenido éxito esa voz en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros a veces inclusive perdemos la comunión con Dios o la comunión en el cuerpo de Cristo? A veces podemos llegar a circunstancias y a situaciones tan extremas donde inclusive dejamos de congregarnos. A veces llegamos a circunstancias tan extremas donde pensamos que Dios ya se ha vuelto en contra nuestra, que lo que nos está pasando y lo que nos está sucediendo es a causa de nuestro pecado, y que entonces Dios se ha vuelto en contra de nosotros para castigarnos, para juzgarnos
y para destruirnos. El diablo tiene tal habilidad para hacernos pensar que Dios se ha vuelto en contra nuestra. Pero hermanos, debemos de dejar que la palabra de Dios responda a estas mentiras y que el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que guía nuestras vidas y que provisiona nuestras vidas, haga su obra. Y Él la sigue haciendo. Pero hay que comprender algunas cosas. Primero que nada, hay que entender la diferencia entre lo consumado y lo manifestado. Hay cosas que Dios consumó en la cruz del Calvario y que eternamente serán la medida de cómo Dios estime a su pueblo. Pero algunas de ellas, en el tiempo y en el espacio, Dios todavía no las ha manifestado. Dios, de hecho, envió a su Espíritu Santo a nuestras vidas en cumplimiento de sus promesas, como un anticipo solamente de la nueva vida, no como la totalidad de ella. El Espíritu es un anticipo de la vida eterna, es un anticipo de la vida que nos aguarda en el cielo y que ha comenzado en una medida para ir creciendo en la vida del creyente. Pero también el Espíritu, así como es un anticipo de esa nueva vida, es una garantía de que esa vida algún día se manifestará plenamente en la vida de los que participamos de ese anticipo. El Espíritu Santo nos hace entender que la salvación que Dios nos ha traído es ya, pero aún no. ¿Qué significa esto? Significa que el cristiano está en un marco escatológico determinado entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La primera venida consumó, la segunda venida habrá de manifestar. Mientras tanto, aquí ahora, el creyente está en un estado intermedio. Déjeme le explico esto. El creyente ya no es lo que era antes. Ya no pertenece a la antigua creación. Ya no está estimado en Adán como una raza caída. Ya no participa del gobierno de la vieja creación, donde estaba esclavizado y sometido al dominio del poder del pecado, de la carne, del mundo, de la muerte. Ha sido liberado de ese dominio judicialmente, legalmente. Legalmente, Dios ha roto los vínculos que tú tenías con ese dominio y te ha colocado en un estado intermedio, porque si bien ya no eres lo que eras antes, todavía no eres lo que habrás de ser. Y esto es algo que deben de conocer cada creyente. La falta de entendimiento de su estado escatológico del creyente lo llevará a derrotas a causa de no entender que Él todavía no es una obra acabada y que esta era presente que nos ha tocado vivir se caracteriza por la existencia
en paralelo en el tiempo y en el espacio de la vieja era y de la nueva era. Y si bien yo ya no pertenezco a la vieja era y pertenezco a la nueva era, yo estoy en una lucha constante entre mi vieja vida y la nueva vida. La vieja vida no está dormida, no está tranquila. La vieja vida sigue pujando en nosotros. Y el desconocimiento de estas realidades y de estas verdades hará que el cristiano a veces viva una vida en círculos, siempre pidiéndole perdón a Dios por lo que es, prometiendo que ya no lo volverá a hacer, para volver al mismo punto, porque no entiende su perspectiva, no entiende las condiciones de su salvación. La Biblia, para hablar de las características de nuestra salvación en este estado intermedio, le dirá que usted fue salvo en esperanza. O sea, usted es salvo ya, pero Dios lo ha colocado en este tiempo y en este espacio para que usted siga aguardando la manifestación perfecta de la nueva vida. Mire cómo dice Romanos. Romanos 8. Hablando de la creación en la que nosotros estamos implícitos, y así oirá usted que lo dice el texto. Este mensaje se lo está dirigiendo Dios a la creación, incluidos nosotros. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, aquello por lo que se caracteriza todavía este tiempo presente, aflicciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y que estamos esperando. Vivimos en un tiempo de aflicciones, pero estamos aguardando un tiempo donde se habrá de manifestar la gloria de Dios, donde esas aflicciones ya no serán parte de nuestra vida. En otro aspecto, Pablo dirá: mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte cesará. Y dice: porque el anhelo ardiente de la creación, como es el nuestro, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque ese día todo cambiará. Porque la creación fue sujeta a vanidad, como nosotros estamos sujetos a la vanidad todavía. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El hecho de que todavía haya corrupción en nosotros hace que nuestra esperanza sea un anhelo y que a veces le digamos al Señor: Señor, ven pronto. Pero esta es toda una realidad de victoria, hermanos. No es la realidad de derrota de alguien que no tiene esperanza. Dios le plació sujetarnos todavía a las crisis y a las aflicciones, a la debilidad de nuestro cuerpo, para que en esas debilidades y en esas aflicciones nosotros sigamos clamando al Señor y no dependamos de nosotros, sino que busquemos a Dios como nuestro único recurso y alcancemos el poder de Dios para liberarnos día con día. Porque la creación fue sujeta a la vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta también es nuestra esperanza.
Estamos en una vida y en una carrera, hermanos, donde vamos a vivir muchas aflicciones. Una vez una mujer me dijo, una amiga de Chihuahua, me habló y me dijo, ¿sabes qué, Jonathan? Ya es tantas las cosas que vienen y que vienen que yo ya me cansé. Y le dije, pues te voy a decir una mala noticia. Esas cosas nunca van a dejar de venir mientras estemos en esta tierra. Pero tienes dos opciones: conocer a Dios y sus fortalezas que tiene preparadas para ti, que a la vez te hacen conocerle más y depender más de Él, o vivirlas como una derrotada. Porque las aflicciones temporales se pueden vivir en victoria, porque Cristo venció todas las aflicciones que nosotros podamos tener. ¿Qué pasa, hermanos? Estamos en un estado intermedio. ¿Y cómo es entonces que lo que Dios dice de mí se hará una realidad? Hermanos, nuestra posición en Cristo es una y eterna. Nuestra posición en Cristo declara que somos hijos de Dios ya, eternamente. Miren, estas cosas Dios las ganó en Cristo y no en nosotros, para que no se quebrantaran. Es decir, estas cosas Dios nos las ha dado como un regalo y no como un logro que nosotros hemos alcanzado, porque si en algún momento hubiéramos alcanzado, al otro día lo hubiéramos perdido. Pero estas cosas Dios nos las ha dado en Cristo para que sean firmes y eternas. Y entonces hay dos realidades de mi existencia: lo que yo soy en mi carne y lo que yo soy en Cristo. Hay dos esferas de acción en mi vida: lo que yo soy en mi carne y lo que yo soy en Cristo. ¿Cómo puedo ajustar mi condición temporal a mi posición eterna? ¿Cómo puedo ajustar mi condición temporal a mi posición eterna? Escúchelo bien. Eso será a través de la palabra y del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos ha, en Corintios 2, 1 Corintios 2, 1 nos dice que el Espíritu de Dios nos ha sido dado por Él, por Dios, para que sepamos lo que se nos ha sido concedido en Cristo. Y en Colosenses capítulo 2 y el capítulo 1, Pablo describe cómo en Cristo hemos sido provistos de todo lo que necesitamos. Luego entonces yo tengo dos formas de vivir mi existencia: por la fe o en incredulidad. Cuando yo vivo por la fe, lo que Dios dice de mí es porque el Espíritu revela lo que yo soy en Cristo. Y mucho, hermanos, nos hace falta que la palabra de Dios revele lo que nosotros somos en Cristo. Cuando Pablo ora a los efesios, tiene una oración persistente e insistente. Pablo ruega una y otra vez porque nos demos cuenta que somos el único pueblo en esta tierra al que no nos falta nada. Dios, que es grande en misericordia y que tiene riquezas eternas, nos las ha dado todas en Cristo. Y en Cristo nosotros estamos completos. En Cristo no nos falta nada. Y entonces Pablo ora, no porque Dios nos dé algo, sino porque Dios revele lo que Él ya nos ha dado. De tal manera que pide sobre la iglesia, como esta tarde yo le pido a Dios,
que envíe un espíritu de sabiduría y de conocimiento para que podamos entender las riquezas de su herencia, las riquezas de su gracia y cuál es el poder que aquí y ahora actúa en nosotros, que es tan grande que un día levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese es el poder que el cristiano tiene a su disposición. Cuando a mí me es revelado por el Espíritu de Dios que yo en Cristo soy una nueva creación, ese criterio eterno, que es mayor que el criterio temporal de mi condición, puede transformar mi condición, porque por la fe, a pesar de mi condición, yo creeré lo que Dios dice de mí. Y entonces yo caminaré en la verdad de Jehová. Este es un ejercicio de todos los días, hermanos. Esta es una lucha de todos los días. Todos los días en la vida del creyente está dispuesta la cruz de Cristo, que nos abre un camino hermoso. La cruz de Cristo hace morir, válgame la redundancia, de manera total la vieja vida. Y es un poder que va con nosotros. A veces, ¿sabe qué? Se manifiesta en las circunstancias adversas. A veces Dios permite ciertas circunstancias que nosotros decimos ¿por qué? O que no podemos resolver, o que nos vemos indefensos ante ellas. Dios está trayendo su cruz. Dios está haciendo morir en nosotros. Dios tiene que seguir haciendo morir. ¿Cuál es el objetivo de la nueva vida? Que seamos semejantes a Cristo. Yo le diré, ¿cuánto te pareces hoy, aquí y ahora a Cristo? ¿Cuánto eres semejante a Él? ¿Cuánto más sigue siendo necesaria, verdad, hermanos, la cruz de Cristo para hacer morir en nosotros lo que no pertenece a la nueva vida y que todavía seguimos haciendo uso de ello? ¿No lo creen? Pero también, como Dios ha dispuesto la cruz diaria, Dios ha dispuesto el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección me dice, tú no eres lo que tú ves y lo que tú sientes en tu carne. Tú eres lo que Dios ha hecho de ti en Cristo. Y ese es el único punto de valor que yo tengo y de referencia. Yo no le hago caso a mi carne. Yo no le hago caso a mi viejo hombre. Yo no le hago caso a quienes me juzgan. Yo no le hago caso al diablo. La única forma que tengo de verme al espejo es verme y ver a Cristo en ese espejo como un referente que me sigue transformando día con día. Muchos cristianos se ven al espejo por el referente equivocado, por quienes los acusan, por quienes los tildan de hipócritas. Ese no es tu referente. Miren, hermanos, y quiero concluir con esto. Dios tiene una sola forma de vernos y de estimarnos. Dios nos estima solamente de una manera. Él entiende que estamos todavía en nuestra carne. Él sabe que la labor que Él tiene, Él sabe que Él ha comenzado la obra en nosotros y que la perfeccionará, y eso concluirá el día de Jesucristo. Dios está transformando nuestras vidas, pero esa obra terminará el día que Cristo venga. Dios lo sabe, pero Dios tiene una sola forma de estimarnos, y es bajo su mirada eterna en Cristo. Para Él nosotros ya somos perfectos. Para Cristo nosotros ya somos perfectos. Para Cristo nosotros estamos en su Hijo. Miren qué hermoso.
Dios nos puso en Cristo, para mirarnos en Cristo, para estimarnos en Cristo, para todo el valor de lo que Cristo es para Dios, sea el valor que Dios tiene para nosotros. Y no solamente nos puso en Cristo, sino que también puso su Espíritu dentro de nosotros para que la vida de Cristo aflore de dentro hacia afuera en nosotros. Y Dios nos estima de esa manera. Dios no te estima por tus debilidades, ni por tus pecados, ni por tu condición, cualquiera que sea esta mañana. Dios hizo una obra tan grande que tiene un solo referente de ti, lo que tú eres en Cristo. Pablo dice, entonces, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte cesará. Tenga esa esperanza. Tenga esa esperanza. No importa cómo te veas hoy, algún día estarás presente delante de Dios santo y sin mancha. Algún día estarás delante de Dios santo y sin mancha. Pero entonces dice, hoy aquí en el tiempo y en el espacio vemos pues de manera muy nublosa. ¿Qué habremos de ser el día que Cristo se manifieste? Nadie lo sabe con precisión. Y entonces dice, vemos como en un espejo. Los espejos de aquel entonces eran metales bruñidos. La imagen no era clara, era borrosa. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y entonces hay una frase que sigue a continuación. Dice que le vamos a ver el día que se manifieste su gloria, le vamos a ver. Y entonces esa gloria nos va a ser comunicada a nosotros y ese día seremos como Él es. ¿Usted puede imaginarse la escena de ese día? Usted que todos los días está lidiando y a lo mejor piensa que no podrá llegar ese día, que está confiando en sus limitaciones, que está confiando en sus debilidades y no confiando en lo que es en Cristo. Pero ese día llegará. Y ese día usted abrazará a Cristo. Ese día será un momento increíble. Pero lo segundo que suceda, después de la emoción que yo no puedo explicar de lo que será abrazar a Cristo en su presencia, lo segundo que voy a hacer es que voy a voltear a ver mi cuerpo. Y me voy a dar cuenta que ya no habrá una ropa que me vista, sino que habrá una luz, una gloria que me revista. Esa gloria que me revista será la gloria de Dios. Seré semejante a como Cristo es, porque Cristo es la primicia de la cosecha. Como Él es, nosotros habremos de ser, y así nos mira Dios. Y entonces dice Pablo ahí, entonces entenderé cómo fui concebido por Dios o entendido por Dios. ¿Qué está diciendo esa frase? Cuando yo me vea acabado, será una escena increíble. Porque yo voltearé mi vida hacia atrás y diré, me cayó el 20 por fin. Ahora entiendo por qué Dios me trataba como me trataba. Ahora entiendo por qué Dios me trataba en Cristo como una criatura perfecta, como una nueva creación. Aunque yo insistía tanto en desperdiciar el tiempo de mi vida, en apreciarme por de acuerdo a mi condición. Y desperdicié fe, y desperdicié el ocuparme de la nueva vida, por estar todo el tiempo en un sentimiento que el Señor desconoce, que es de hipocresía. Pero el día que usted se vea, usted mismo dirá, ahora entiendo por qué el Señor nunca me dejó, nunca se apartó de mí. Ahora entiendo por qué Él persistió, porque Él es el Dios que cuando comienza algo, hermanos, lo termina.
Que Dios nos ayude a vivir aquí y ahora. Que el Espíritu siga comunicando esas realidades eternas día con día en nuestras vidas. Y que nosotros las abracemos como el criterio de Dios, como la realidad de Dios. Yo tengo que creer lo que Dios cree de mí. Y no menos que eso. Y caminar entonces de acuerdo a lo que Dios cree de mí. Entonces la vida cristiana será victoria. Entonces la vida cristiana será crecimiento. Entonces la vida cristiana será avance. Si bien la vida cristiana no será perfecta, todavía sí será un crecimiento continuo. Dios no nos ha llamado a ser perfectos, hermanos. Dios nos hizo perfectos en Cristo. Y Dios está completando esa obra todos los días. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos dejar esta tarde de creer que la vida cristiana es algo que se trata de mí? ¿De mi fuerza? ¿De mi desempeño? ¿De mi condición? ¿Y podemos dejar la vida cristiana en las manos de Dios? ¿Podemos depositar nuestras vidas en las manos de Dios? ¿Podemos sabernos en esta tarde que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros? ¿Podemos saber que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y a donde vayamos y lo que hagamos, eso es inalterable? Él sigue ahí. ¿Podemos creer que somos su pueblo? ¿Podemos creer que somos piedras vivas? ¿Podemos creer que somos su templo? ¿Podemos creer que somos la familia eterna de Dios? ¿Podemos creer que somos la nueva humanidad? Entonces podemos creerle a Dios.